Qué lindo estar acá en el local original de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Yo me acuerdo que acá vinimos muchas veces, porque a mí me parece que el presente, este presente que estamos viviendo hoy, en todo lo que tiene que ver con la cuestión del laburante y las empresas, empieza con el conflicto de 1991. El conflicto de 1991, cuando despiden a los 3.600 laburantes de Hacienda, marcó un momento muy fuerte, porque era el momento en donde despedían a los 3.600 compañeros y en Heredia, que era la cinta, allí en la calle Pellegrini y Moreno, la patronal llamaba a la gente para que venga a ocupar el lugar de los compañeros despedidos. Y era tan profundo el deterioro de la conciencia de la sociedad que había cientos y cientos de personas haciendo cola por tomar el puesto del compañero. Se había fragmentado tanto la sociedad que eso marcó algo que después empezó a evidenciarse. Empezaba el discurso de la empresa. En aquel momento el gerente de recursos laborales que tenía Hacienda en aquel momento era Carlos Roldán. Y Carlos Roldán bajaba línea a los medios de comunicación de Rosario sobre el conflicto de Hacienda. Iba a hablar a LT8, LT3, LT2 y ponía guita para cada uno de los que hacían el programa. En aquel momento era el productor de la tarde de LT8 y escribía los editoriales que después leía el conductor del programa. Terminamos siendo el único programa que estaba en contra de la patronal. Y nunca me voy a olvidar que en aquel momento escuché la frase que alguna vez me dijeron como leyenda en la escuela de periodismo, sobre que el periodista tiene que tener capacidad para escribir de Dios a favor o en contra, de acuerdo a lo que te pida. Me acuerdo que me llama el gerente del 18 en aquel momento y me dice que, claro, porque Carlos Roldán había venido a hablar directamente conmigo, porque yo estaba a favor de la bomba. En aquel momento estaban juntos Piccinini y Paulón. En aquel momento era una lucha muy fuerte. Una vez más se había restablecido lo que después van a ver acá, esta lucha social que fue el conflicto cuando se gana, la lista marrón gana la Unión Obrera Metalúrgica en marzo del 74, el famoso histórico Villazo. Ese es el Villazo. Se gana, no se quiere entregar el sindicato, se entrega a fin de año por la lucha que hace todo el pueblo de Villa Constitución. Cuando se hace en 1991 aquel conflicto, la gente sale a bancar una vez más. Allí había una maestra maravillosa que tenía Villa Constitución que se llamaba Susana Lizaga, que sale a movilizar a los docentes y era muy emocionante venir por la calle donde ustedes entran, Hacienda, y venían todos los laburantes así, y estaban las maestras, los chicos y las familias. Y venían ustedes, venían los laburantes, que son de alguna manera los viejos de ustedes, porque son los que generacionalmente estuvieron antes de ustedes. Y había que ver, es una de las hermosas, de las imágenes más hermosas que vi en mi vida. Venían los obreros con la camisa de Hacienda, marchando de la empresa hacia la Plaza San Martín, aquí en Villa, y vos tenías que ver la alegría que tenía del chiquito, la chiquita, de la mano de la maestra o de la mujer o de la compañera o del abuelo, y decir, ahí está mi papá. Y verlo a ese obrero abrazado con el chiquito y con la chiquita marchar juntos hacia Plaza San Martín, fue una de las imágenes más hermosas que yo tengo en mi vida. Pero eso era 1991, cuando se produce ese conflicto que pone en evidencia dos palabras muy fuertes. La primera, polifuncionalidad, o la multifunción, como se conocía. Hacienda bajaba ese discurso, porque Hacienda había aprendido algo de la experiencia de 1974. Aquella empresa del 74, que llegó a tener 6.000 laburantes estables, era una gran escuela de sindicalismo y de política. El trabajador de Hacienda siempre fue un trabajador bien pago, pero además tenía conciencia social, tenía intención de saber que somos hijos y herederos de nuestros viejos que forman parte de un conjunto que es esta clase maravillosa a la cual pertenecemos, que es la clase trabajadora.
que si a mí me va bien, siento como necesidad que al otro, que está fuera del lugar donde a mí me pagan bien, también le paguen bien y que tenga derecho. Entonces eso se aprendió y se dejó de lado ese famoso modelo fordiano, que era el modelo de producción en donde se juntaba gran cantidad de gente, en donde desde el pellet de acero se sacaba de ahí hasta el tocho que iba a terminar en el riel del ferrocarril. Eso se eliminó, empezó la tercerización y apareció después la necesidad de esto de la polifuncionalidad que se aplica en 1991. Y empezó el otro verso, el toyotismo, esta idea supuestamente japonesa en donde los laburantes para ser mejor tienen que alcanzar niveles de productividad y para alcanzar niveles de productividad van a recibir premios, por lo cual para la empresa es fundamental meterse en la cabeza y en el corazón del laburante para decirle que tenés que competir con el que está al lado tuyo. Eso lo aprendió la patronal, lo aprendió, lo tuvo en cuenta y eso de alguna manera está marcando el presente hoy. Por eso es tan interesante pensar estos temas de la historia, porque es la historia la que mejor es enseñada, aprendida y reciclada por los patrones. No hay clase que tenga más memoria que la clase dominante. No hay clase que tenga más memoria que la clase dominante. Por eso nosotros no tenemos historia. La historia de la clase trabajadora siempre se tiene que empezar a escribir. Siempre hay que volverla a hacer, siempre hay que volver a tomar la memoria oral de los sobrevivientes. Esto lo decía un gran periodista que terminó siendo un desaparecido más, un tal Rodolfo Walsh, que decía eso. Ellos la tienen clara. Vuelvo a Carlos Roldán. Carlos Roldán va y le dice: pagamos a los mejores, que era en aquel momento el programa insignia de 8 de la mañana y de la tarde. Le pagan tal cosa. A partir de ese momento el conflicto era: Hacienda despide porque el sistema y la reconversión industrial, el verso de la reconversión industrial, obliga a reducir la planta de trabajadores. Por lo tanto, es la lógica que no es responsabilidad de la empresa. La responsabilidad es de los trabajadores que no aprenden los nuevos modos de producción. Se contratan a psicólogos por primera vez para aplicarle a los despedidos que la culpa no es de la patronal, sino que es la culpa del despedido. Psicólogos egresados de la Facultad de Psicología de la Ciudad de Rosario, de la Facultad Pública. Entonces, como Roldán viene, habla conmigo, yo le digo: no, yo no vendo nada. Te ofrecían publicidad, guita. Te ofrecían el famoso premio por productividad, en este caso premio por silencio y por tener la comprensión de lo que decía la patronal. Entonces en el ET8 quedaban todos los programas a favor de Hacienda, salvo el programa que nosotros hacíamos en directo, en donde estábamos a favor de los laburantes. Se hacían las famosas asambleas en el Club Esportivo América de Rosario, donde estuvimos hablando en ese momento, y lo cierto es que me llama el gerente del ET8 y me dice: Carlito, vos tenés la capacidad para escribir a favor o en contra de Dios. Ahí escucho por primera vez en la realidad concreta aquella leyenda que yo había escuchado en la facultad y en la escuela de periodismo. Me dice: ¿cómo puede ser que el único programa en donde no ponga guita Hacienda sea en directo porque vos le dijiste que no al gerente? ¿Sabés cómo termina esto? Me dice: me imagino, le dije todo. Y así fue, me tuve que ir del ET8 y en aquel momento era porque estaba absolutamente convencido que había que estar en solidaridad con los laburantes, pero ahí me empecé a dar cuenta cómo funciona el sistema. Los grandes medios de comunicación tienen los mismos intereses que las grandes empresas. ¿Por qué? Porque los grandes medios de comunicación son empresas y te van a convencer de la ideología de la empresa. Y la ideología de la empresa es que vos no seas trabajador y que tengas conciencia, como tenían estos muchachos de 1890, de que si a mí me va bien le tiene que ir bien a todos, y si a todos nos va mal tenemos que pelear para que a todos nos vaya bien. Eso tiene que ser erradicado, tiene que ser extirpado. Es eso lo que empezó a hacer Hacienda, el 20 de marzo de 1975. Eso hay que repasarlo. El viernes pasado a mí me tocó volver a declarar por las investigaciones periodísticas en el juicio de lesa humanidad con los trabajadores desaparecidos en la zona de San Lorenzo.
Parece mentira, pero esos jueces que cobran 20, 25 lucas por mes cada uno, no tienen ni idea de la historia política de la región de los últimos años. Cuando vos le hablas de Villazo, suponen que algo pasó en Villa Constitución, y cuando le contás que el golpe de Estado del 76 tuvo como objetivo la clase trabajadora, este lugar de donde nosotros venimos, este lugar donde nosotros somos lo que somos, les cuesta entender. Entonces hay que explicar. El 24 de marzo del 76 no se explica como una especie de invasión extraterrestre que vienen a matar gente. Se explica porque antes hubo un 20 de marzo de 1975, cuando se invade militarmente Villa Constitución y el gerente general de Hacienda no es cualquier gerente general, es José Alfredo Martínez Peós, el mismo que como gerente había pedido la participación del gobierno argentino en aquel momento de María Estela Martínez de Perón para otorgarle un crédito a Hacienda externo de 600 millones de dólares. En aquel momento el peronismo se lo rechaza. Martínez de Oz es el gerente general de Hacienda. 20 de marzo del 75, viene la invasión a Villa Constitución. No viene por cuestión ideológica. Le ponen guita, $200 por cabeza a cada uno de los 4.000 tipos que invadieron esa mañana Villa Constitución. 200 delegados de fábricas que terminan secuestrados y presos, 68 de los cuales están desaparecidos. El albergue de solteros de Hacienda, primer centro clandestino de detención de personas en el país, luego demolido cuando se abre la democracia en 1984. Eso es Martínez de Oz, eso es Hacienda. ¿Cómo siguió la historieta? En marzo del 76 viene el golpe. Martínez de Oz, gerente general de Hacienda, ministro de Economía de Videla. Y el gerente que había pedido el apoyo del gobierno nacional para el crédito lo firma ahora del otro lado del mostrador, pero con la misma firma que lo había pedido, lo firma, le otorga el apoyo del crédito y los 600 millones de dólares de deuda privada de Hacienda termina siendo y formando parte de la original deuda externa argentina producida por las 200 empresas más grandes de la Argentina. La historia de Hacienda es la historia de los sectores empresariales que buscan relacionarse con el extranjero con la mínima participación y con la mínima conciencia posible de sus trabajadores. El tema es que nosotros insistimos. El tema fue que acá se insistió, que acá hubo una huelga en solidaridad con los presos, 60 días de huelga en solidaridad con los presos. Ustedes están caminando, ustedes están en el edificio que tiene todos esos fantasmas y todas esas historias. Somos herederos de esa historia. Cuando uno es hincha de un equipo, es hincha de la historia que está en los colores de la camiseta de ese equipo que nos enamora. Cuando uno habla y cuando uno es, cuando uno ama, cuando uno sufre, lo que termina siendo en definitiva es el conjunto, el río de palabras que nos navega por dentro. Somos eso, pero hay algunas de esas palabras que nos dicen más de lo que somos y que nos hacen creer más que otras palabras. Ustedes son trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Lo que le molestó a esta clase dominante para tratar de hacer que la Argentina sea la propiedad privada de unos pocos y no la idea del derecho colectivo a la felicidad que tenemos todos los que estamos aquí. Somos herederos de eso. Por eso hay que explicar esta historia que está en ustedes. Esto está en ustedes. Cuando ustedes se meten en este lugar, se meten en esa historia. Quieran o no, son continuadores de esa historia. El tema es asumir qué rol van a jugar. Si van a ser protagonistas de la continuidad de la idea de que la clase trabajadora, como nervio motor de la historia humana, tiene derecho a la felicidad, o van a pedir permiso para vivir. ¿Qué es lo que le siguen diciendo de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que le dice la empresa? Y lo que le dice además hoy la empresa es que desconfíen del compañero porque el compañero ahora no es un compañero, es un competidor. Por lo tanto, es tan interesante esto de lo que significa conmemorar el 1 de mayo aquí en Villa Constitución. Y un hecho más, muchachos. Tengan en cuenta esto. 6 de cada 10 de los 670 desaparecidos que tiene hoy la provincia de Santa Fe
Fe tenían entre 15 y 35 años. 6 de cada 10 de los 30.000 desaparecidos que nosotros tuvimos tenían entre 15 y 30 años. Y además, 6 de cada 10 eran trabajadores, empleados y obreros. Los números lo que te están gritando es que el objetivo del golpe era destruir la conciencia de la clase trabajadora. Y eso lo dice con claridad el que era el comandante del segundo cuerpo de ejército que ordenó la represión, un tal Ramón Genaro Díaz Besone. El segundo cuerpo de ejército tenía asiento en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Díaz Besone es el comandante del segundo cuerpo de ejército. Asume en el 75. Se va el 12 de octubre del 76. Lo reemplaza un tal Leopoldo Fortunato Gattieri. No sé si le suena, porque va a ser el tipo que con el apoyo de las grandes empresas, entre otras Asina, entre otras Canal 3, entre otras Swift, Pasa, Celulosa, más la droga que por primera vez entra, va a ganar la interna del partido militar y nos va a llevar después a la locura de Malvinas. Galtieri, Malvinas, se explica por el apoyo de estas empresas del sur de la provincia de Santa Fe. Se explica por ese poder que tenía esta zona, el cordón industrial más importante de la América Latina después del de San Pablo. Pero sigo con Díaz Besone. Cuando Díaz Besone se va, que arma el terrorismo de Estado, que arregla con Acevedo, que en aquel momento era el capo de Hacienda. Acevedo desayunaba todas las semanas con el gran asesino de estas tierras que se llamó Agustín Feset, que era el jefe de la policía de Rosario, para ver cómo venía esta cuestión de los delegados de fábrica de Hacienda, qué pasaba con los resabios de la lista marrón. Lo cierto es que Díaz Besone se va al primer cuerpo de ejército, termina ministro de planificación de Videla y vuelve en octubre de 1977 a la Bolsa de Comercio de Rosario. Y ahí dice por qué el golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender a la empresa y al capital privado. Ningún ideal sanmartiniano, ninguna defensa del ser nacional, ninguna defensa de la patria. Nosotros hicimos el golpe para que las empresas ganen más guita. Y para que las empresas ganen más guita, tienen que hacer cada vez más dócil a la clase trabajadora, cada vez más individualistas a cada uno de los trabajadores. Por eso, 1991 va a ser esa vuelta de tuerca cada vez más grave en una sociedad a la cual además le triplicaron la pobreza y le triplicaron la desocupación. Ustedes son hijos de la década del 90. Pero como hijos de la década del 90, educados en estos valores individualistas, de la competencia, de la desconfianza del compañero, ustedes acá tienen una escuela que rema contracorriente. Remar contracorriente es síntoma de salud mental. ¿Por qué remar contracorriente? Porque la historia de este sindicato está diciendo a ustedes, muchachos, que hay algo de aquel 1 de mayo de 1890, que fue la primera vez que se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, que sigue teniendo sentido reunirse en grupo, hablar, mirarse a los ojos, escuchar, preguntar por los afectos, saber de la pasión del otro, porque sigue siendo fundamental que para vivir bien hay que hacerlo junto al otro y no en contra del otro. Por esto en el Día Internacional de los Trabajadores, acá nada menos que en el local original de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, hay que tomar conciencia que son continuadores de una historia, que tienen una camiseta que refleja el mejor campeonato del mundo, el campeonato de la dignidad del ser humano. Yo soy hijo de laburantes, yo soy nieto de un obrero portuario de la ciudad de Rosario que para darle de comer a sus hijas, sus 3 hijas le daban mate cocido a la noche porque no tenía manera de darle otra cosa. Mi abuelo, don Alfredo, terminó siendo delegado del puerto de Rosario, pero le hicieron sentir tanta vergüenza a mi mamá y a sus 2 hermanas de que mi abuelo no aceptaba la resignación que le imponía la patronal, que nunca me dijeron que mi abuelo era delegado sindical. Cuando mi mamá piantó para la Pampa de Arriba, hace 6 años atrás, en una caja de zapatos, yo vi una vieja especie, un viejo carnecito
que era de un papel marrón que ya era prácticamente de hilo. Y ahí leía Alfredo Zavala, delegado sindical. Mi mamá lo único que se había animado a contarme alguna vez que su tío había sido delegado sindical, pero estaba prohibido decirlo en la casa, porque antes estaba prohibido decir que alguien era delegado sindical. Me quedé con esa historia. Cuando vi en la caja que en realidad el delegado era mi abuelo, yo dije, ¿hasta dónde le entraron a mi mamá en la conciencia para que sienta vergüenza y miedo de lo que había hecho su viejo? Y era Alfredo, que era un tipazo. Eso es lo que acá ustedes están rescatando. Ustedes forman parte del gran equipo que pelea por el campeonato de la dignidad del ser humano. Son trabajadores, herederos de una historia que busca nada menos que la palabra dignidad sea algo mucho más que una palabra. Muchas gracias, muchachos, y disculpen la